Y pues buenas noches, gente de Tetópolis. Como nadie lo pidió y nadie lo extrañaba, aquí estamos de regreso, su triunvirato de amigos favoritos. Cuéntanos, Atlaí, ¿qué ha sido de esta tercia de perdedores? Pues mira, la tercia de perdedores sigue viva, lo cual es un milagro a todas luces. En el caso de Vito, bueno, pues Vito fue intervenido, se le sacó un cálculo del tamaño de una pelota de golf. Creían que iba a morir, no murió, tanto que sigue aquí. En mi caso, pues volvió a ser profesor después de unos cuantos descalabros y esas cuestiones. Y bueno, pues Sam sigue siendo Sam. Sí, de hecho, ¿qué quieres que haga? Ahora soy panadero. No, pues igual tienes la nariz espolvoreada, ¿no? De ahí pues todo lo que salga es bueno. No, bueno. ¿Y qué dices tú, Luis? ¿Qué te has hecho? Después de ser intervenido, me puse a hacer una gira, un tour mundial presumiendo mi piedra del tamaño de un huevo. Hay personas que lo han bautizado como el tercer testículo del Vito, pero pues no, nada. De ahí en más, me he convertido en un amo de casa de tiempo completo. Chale. Pues bueno, entonces aquí estamos de regreso con un bonito tema que va a ser el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tanto se puede hablar del PRI, el partido aplanadora, el sucesor del Porfirio Díaz, el partido que estuvo en el poder haciendo y deshaciendo lo que le viniera en ganas en este país? Creo que va a ser un bonito programa. Sí, claro, y bueno, teniendo en cuenta que es irónico que sea revolucionario y que sea institucional, ¿no? Sí, yo creo que podríamos empezar con un pequeño, algo de contexto, porque este partido, si algo tiene, pues un gran mérito, es cómo logró por tantos años mantenerse en el poder y crear algo tan, pues algo como es la revolución, institucionalizarlo, o sea, ganar esa idea de nacionalismo malsano, ese patriotismo que ellos lograron darle nombre y decir qué es y qué no era patriota, al grado de que pues en su escudo viene incluso los colores de la bandera, y con eso le bastó para que tuviera muchos votos sin siquiera que la gente no pensara, simplemente, mira, son los que tienen la bandera del país, son los chidos, y va, bolas, va el voto, y la mayoría de la gente que no votaba Ahora fue vota. la mezcla perfecta para que este partido se mantuviera ahí. Pues sí, es que no sé cómo explicarlo, güey, pero no sé, creo que esto tiene que ver con la mano que le faltó a Álvaro Obregón, ¿no? Le faltó una mano firme para poder asentar las bases de un partido más democrático. O yo no sé qué pasó, pero imagínate, al PRI le estalla la guerra cristera, güey. Yo creo que mucho de lo que tiene que ver la cuestión de esa institucionalización que hicieron fue que estaba leyendo pues en la historia del PRI en sus inicios empezaron a jalar gente de todos los sindicatos, asociaciones, confederaciones y demás, al grado de que pues las empezó a unir a todas dentro de su partido. Y por eso es lo que decía este Ángel, de que el que no votaba pues le iba mal. Pues a final de cuentas, si tu jefe de sindicato te está diciendo, oye, vota porque si no nos van a quitar el poder y te van a quitar la chamba, pues bajo ese miedo, a final de cuentas, pues sí, va mi voto. Pues sí. Sí, y de hecho esa es una de las cosas que le hicieron muy, muy fuerte al partido, esos votos duros, que mucha gente, recuerdo que hay mi favorito, Rius, por ahí tenía su personaje de Nopalzin, que a veces cuando hacía el chiste de las votaciones siempre salía con, no, pues ya, mejor me espero el día de las elecciones para que me digan por quién voté. Digo, Porque, ¿no? sí, porque era esa cosa, ¿no? Que hasta los muertos votaban. Sí, Sí, de tantos hecho. fraudecitos que se han hecho, ¿no? A raíz de los votos raros, el de Salinas es el último que me acuerdo así, súper marcadísimo, que va ganando el PRD y de repente, ahí se cayó el sistema y ya cuando regresa ya Salinas tiene una ventaja, pero súper manchada, ¿no? Sí. Lo Sí, hicieron y es varias que, veces. adelante, adelante. Mira, el PRI, por ejemplo, cuando empezó a hacer fraudes, lo empezó a hacer prácticamente desde los 40 y uno de los casos está en el que, particularmente en la gobernatura de Chihuahua en los 40, ¿no? O sea, México termina de salir empieza a iniciar el milagro mexicano, colaboraciones con la Segunda Guerra Mundial, se roban el dinero de los trabajadores mojados, que fueron de manera legal, perdón, no trabajadores mojados, sino trabajadores que fueron de manera legal a trabajar en el campo. O sea, y bueno, pues en las elecciones de Chihuahua, pues un pequeño partido naciente, que era el PAN, que era un partido de derechas, y gana la elección, ¿no? Pero le dicen, ¿sabes qué no? Porque pues aquí gana el PRI, ¿no?
Esa sería el inicio de esta hermosa tradición mexicana de hacer fraudes electorales. Sí, de hecho, incluso pues algo de lo que se ha dicho, bueno, lo decía Rius y ahora lo repite bastante también López Obrador, con el comparar al PRI con don Porfirio Díaz. El hecho de que muchas de las prácticas que usaba Porfirio Díaz entre la intimidación hacia la oposición o los arreglos pues contra los candidatos que iban a contender en su contra y las elecciones simuladas, pues al final de cuentas el PRI tomó todas esas prácticas, las refinó, las perfeccionó y las aplicaba ya de una forma indiscriminada. Y aparte fue indiscriminada, sistemática, al grado de que pues ya tenemos aquel famosísimo dicho de, pues es que el PRI robaba y dejaba robar. Ya lo vemos tan comúnmente, tan parte de nuestra idiosincrasia mexicana, que hasta da miedo, ¿no? Como esa cultura del gandallismo, del soborno, de la corrupción, permeó hasta los huesos en la sociedad mexicana. Del compadrazgo, carnal. El compadrazgo se me andaba olvidando. Sí, es Sí, que, de mira, hecho, pues es lo que comentaban, ¿no? Que cada presidente designaba pues al siguiente presidente, a quien le iba a suceder, a quien iba a ser su sucesor. sí, y eso y que todos los presidentes o la gran mayoría de ellos han tenido romances o han sido parejas sentimentales de actrices de Televisa, ¿no? Esa es una constante. Pero es que el catálogo de Televisa nos pudiera dar como para otro programa, y inclusive pues chance y sacamos los teléfonos, ¿no? Y a ver a quién contratamos con 3 pesos. No mames. Mira, Bueno, pues así como le está yendo a Televisa, yo creo que Galilea Montijo va a estar muy barata en unos cuantos meses. Pues sí, pero bueno, si no es que ya regresó a las andadas, ¿no? Pues lo último que supe de ella es de que se iba a unir con Loret de Mola y Broso para hacer un programa en Estados Unidos. Algo así lo estaban abanderando, como que iba a ser un programa de libertad, un programa supongo que de crítica política, pero pues se querían poner ellos la etiqueta de que eran los exiliados por el gobierno actual, porque aquí estaban censurados y porque aquí casi casi los estaban persiguiendo y se quisieron hacer las víctimas y se fueron para allá, para Estados Unidos, y le iban a poner a su programa, creo que Latin Youth, y decían, bueno, se iban a ostentar como el último bastión de la libertad de expresión mexicana o algo así, pero pues ya al final Galilea Montijo les dijo que siempre no. sí, ya no quiero. Fíjate, estaba viendo eso del proyecto de Latin Oz, fue fundado por Loret de Mola y contará con la participación de Luis García en deportes, Galilea Montijo y también Broso, y Loret de Mola en noticias, pero pues con eso de que se baja Galilea Montijo, pues sí, ya está, ya hay menos, ¿no? Nada más tengo aquí la nota que inicia el 2 de febrero, o sea, ya iniciaron emisiones. Ah, qué cosas. Creo. No les ha de estar yendo nada bien. No, ni idea, ¿eh? Si se les fue la Es que, publicidad. de hecho, ya ves, aunque por más que ellos digan que fue línea del presidente y que es la persecución, pues la mera verdad es que si estas personas quedaron fuera, pues es por su propia incompetencia y porque la verdad, ya la gente no les cree nada. Pues no sé de Broso, a mí Broso me sigue cayendo bien, pero sí lo de Mola, híjole, hay muchas cosas en su actuar que no me cuadran. Broso yo creo que tiene que ver más bien por el hecho del cariño y de que pues crecí con Broso, ¿no? Desde Pues la caravana, ¿verdad? Ándale. sí, pues es que todos crecimos viendo sus películas como Las Caguamas Ninja, Batman y Robin. Eran buenas, o sea, era un cine clase B culero, pero estaba bien hecho. Sí, Bueno, entonces, y lo curioso es que precisamente volviendo al tema al tema que nos atañe, precisamente si muchos de estos actores y muchas de estas celebridades llegaban lejos, pues era también por apoyo del PRI, porque tenía en su nómina a periodistas, actores, escritores, un montón de gente para que o los aplaudieran o no los criticaran. Entonces, pues de ahí te daban una falsa ilusión de que pues, las cosas estaban bien y de que el gobierno estaba haciendo bien las cosas. ok. Es que esto me trae recuerdos, perdón. Okay. Verán, buena parte del por qué, aparte de que no tenemos cine por el Tratado de Libre Comercio, porque eso se fue al carajo en los 60s, tiene que ver también con la mala calidad actoral de la gente de Televisa, ¿no? Tengo que decirlo y creo que ustedes lo saben mejor que yo, los actores de Televisa son todo menos actores. Tenemos el caso de Just Stop. ¿De quién, perdón? Una youtuber que se llama Just Stop. Ah,
Ok, ok. De hecho, estuvo a punto de ganar el título de Reina Whiteneck, de Reina Whitezican el año pasado. Pero estamos hablando de que pues no hay actores de calidad y los que hay son vendidos o terminan siendo las parejas de los presidentes de la República, ¿no? Pues sí, inclusive se da grado de gobernadores, como el que iba o que pintaba para favorito de candidato en la elección pasada, el de Chiapas, que se casó con la ex RBD. Ay, no me acuerdo cómo se llama la güera. Sí, se Sí, de llaman ahí, hecho, ¿no? Esa, sí, Anaí. de hecho es curioso, ¿no? Que todo este actuar de los presidentes no sea tanto de un presidente. Yo veo todo el poder que tenían, la forma en la que designaban a sus sucesores y la forma en la que se manejaban, y es más la de una monarquía que la de una democracia. Y lo feo es que mucha de la gente así le gusta ver al presidente como un hombre que lo puede mover todo y que con su sola palabra y su sola voluntad se hagan las cosas en el país. O sea, realmente creo que estamos esperando un dictador o un monarca en lugar de un presidente. Así nos hemos acostumbrado a ver y creo que así que queremos seguirlo viendo. Eso es grave, oye, pues. Mira, cuando inició este pedo llamado México hace mucho, mucho tiempo atrás, casi 200 años en este más, a Agustín de Iturbide se le ocurrió esa idea, ¿no? Crear el primer imperio mexicano. No sé, eso me suena al emperador Palpatine, ¿no? Tengo todo el poder. Sí, güey, pero se le cayó el teatrito y luego después tenemos una asociación de pendejos. Entre ellos Santa Ana, que va a ser como cartita de Magic, regresa del cementerio y después se vuelve a ir. O sea, de hecho, si Santa Ana fuera una carta de Magic, tendría resiliencia, güey. Pero en lugar de regresar con un contador más uno, regresa sin una pierna, güey. Regresa amputado. Sí, güey, es que y todo el presidencialismo mexicano, si lo revisas, ha sido una sucesión de asesinatos. No le piden nada, güey, a la Guerra de las Rosas o a, no sé, güey, cualquier sucesión monárquica europea, ¿no? Lo mataron, lo asesinaron, mataron a su familia, lo envenenaron, mataron a sus hijos y luego a él. Misteriosamente se murió en un barranco. Sí, es que es curioso, ¿no? Cómo se van moviendo las cosas. Y es que, bueno, ahorita está de moda dicen que la ola de violencia que está en el país está desatada y pues tristemente el país siempre ha sido violento. De, si hablamos entonces desde Porfirio Díaz llega al poder por un movimiento armado, lo quitan por un movimiento armado, se crean los partidos fundamentados principalmente en casi guerras civiles, tenemos la guerra de los cristeros, tenemos un montón de movimientos y de luchas que siempre terminan en violencia y pues es como que el cuento de nunca acabar en este país. Lo increíble es que aquí, en teoría, no es tan fácil conseguir armas como fuera en Estados Unidos, que vas al Walmart y, sí, quiero una pistola, 9 milímetros, deme 2 días para investigarlo. Tenga $2, tenga su arma, señor. Y aquí no, aquí en teoría tenemos que ir a la Sedena y no sé qué tanto. Y aún así tenemos tanto alzamiento armado en nuestra historia y entre nosotros. Porque no es que vayamos y nos demos un tiro con, no sé, Venezuela, Colombia, qué sé yo, mis respetos, pues los queremos mucho, pero el punto es que diario nos andamos peleando entre nosotros nada más. Sí, y Pues es una cosa que pues creo que al final nada más cambia el objetivo de sobre quién llueven los madrazos, porque nada más cambiar el grupo vulnerable víctima, pero pues así siempre las cosas han sido. Usualmente eran pues los indígenas y la gente más pobre, a que es a quien pues el resto del país les vale verga, pero pues ahora como que ya está más generalizada la cosa y ahora sí empiezan a ver que es un problema, siempre lo ha sido, pero como antes recaía sobre personas que al resto del país no les importaba, pues decía, pues mientras no me afecte, que me vale madres. Pues sí, es que siempre ha sido, ¿no? Por ejemplo, uno de esos datos históricos medio inútiles, pero que si lo analizamos bien es bastante revelador, la última rebelión indígena que marcaría el fin de la guerra de conquista se da en 1694 en Oaxaca. Y eso a la historia le vale, a la historia de bronce que te enseñan en la escuela le vale 3 kilos de verga, ¿no? Supongo yo que es porque son pueblos originarios. Y sin embargo tenemos que mucho del alzamiento que está contra el gobierno, llámese al gobierno que se le llame, es directamente en Oaxaca. No el pinche dolor de cabeza que le han dado los maestros al PRI en el sexenio de Peña Nieto. Actualmente no sé qué onda si los hayan aplacado porque ganó su estandarte, pero es notorio eso que dices, que el último alzamiento fue ahí y a la fecha se siguen rebelando. Ah, sí, es que como esos estados siempre han sido abandonados, Chiapas, Oaxaca,
Tabasco, ocasionalmente Yucatán, ahorita que ya se volvió como que una cúspide de no sé cómo llamarlo, pues de turismo, al igual que Cancún, en este caso Quintana Roo, pues parece ser que ya están volviendo a haber repujones, aunque curiosamente cuando ves los dictámenes de las mismas comunidades indígenas con lo del Tren Maya, ellos Ajá. mismos están de acuerdo con el tren, o sea, hay una serie de cosas muy extrañas ahí. Y los neozapatistas y los zapatistas pues siguen andando por ahí, ¿no? Pero está muy raro lo que está pasando ahorita en Oaxaca y en Chiapas, tendríamos que ir a verlo directamente. De hecho, lo malo con el ejército zapatista es que también está bien desprestigiado. Ahí sí me declaro que no los conozco. O sea, sí he sabido de ellos por noticias, pero no conozco su movimiento como tal. No sé si nos pudieran ilustrar un poquito. Pues mira, hasta donde yo recuerdo, uno de los conflictos o los problemas que tiene también el ejército zapatista es porque ellos, a diferencia de muchos otros movimientos o muchas otras guerrillas, ellos sí tienen este reconocimiento de la ONU como un grupo beligerante, no como un grupo, digamos, armado legítimo. Esto hasta cierto punto les da un margen de acción, al menos en el uso de armas y en esta, llamémosle, guerra que llevan, Ajá. en las que pues es como si fueran, pues sí, como si estuvieran en guerra, ¿no? Tienen cierto margen de acción y uso de violencia porque se supone que están protegiendo un bien jurídico superior, en este caso que no se aplaste los derechos de los indígenas. Ok. Pero una cosa es que tengan un margen de tolerancia y otra cosa muy diferente es que tengan impunidad, la cual no tienen. En teoría, en el momento en que ya no haya razón de que haya un ejército zapatista, hablemos de pura teoría, que se solucionara el conflicto, que se les reconociera a los pueblos indígenas, que de repente no hubiera razón para que hubiera un ejército que los protegiera, entonces todos estos militares, pues entonces tendrían que presentarse ante un consejo de guerra para pues asumir las consecuencias de todos sus actos. No se les había llamado ni se les estaba persiguiendo porque estaban pues defendiendo un bien jurídico superior. Pero en el momento en que queda sin materia, en el momento en que tienen que ellos responder, pues entonces se los va a llevar la chingada, porque también tienen un montón de denuncias de atropello de derechos humanos, de violaciones y de robos contra los propios pueblos indígenas. Pero se aprovechan de este pequeño margen de acción que tienen. Entonces, no les conviene entonces que de repente los pueblos indígenas ya estén bien y que no haya necesidad del ejército zapatista porque entonces les va a tocar pues pagar los platos rotos y hacer frente a sus consecuencias. ¿Qué es lo que les queda? Pues seguir en armas, buscar cualquier pretexto, seguir diciendo que están defendiendo a estos grupos indígenas para poder expandir este margen de acción, por lo menos en lo que les ajuste la vida. Ya muertos, pues ya le pasan la papa caliente a quien quede. Ok. Pues entonces sí está. Pues, bueno, me suena a la típica policía, ¿no? Que supuestamente está para ayudarte, pero al final de cuentas termina también violentando todos tus derechos. Ah, sí, es. Pues es que yo en lo personal cuando escuché esa cosa, pues sonaba muy bonito, ¿no? Un ejército zapatista de liberación nacional, ¿no? O sea, esa madre casi tiene mi edad, ¿no? Y de alguna manera dices, no, pues está muy chido, pero ya cuando te das cuenta que hay un movimiento incluso neozapatista que de alguna manera está denunciando estas cosas, o sea, todos los abusos y atropellos, pues te das cuenta que aquí hay gato encerrado, ¿no? Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? Es que siguen utilizando muchas prácticas, políticas, pues priistas, ya ves, el subcomandante Marcos no sé cuántas veces se cambió de nombre, o al final ya no me quedó claro si al menos en el caso de él era una persona o simplemente era un título, Como Batman. algo así, Algo así o como, como el como hombre Dove, que el hombre Dove jamás muere, solo las personas que lo representan, o algo así. Entonces, ahora entiendo por qué el subcomandante Marcos se cambió el nombre a comandante Galeano, ¿no? Ándale. Y sí, eso está como que medio raro. Y ya ven, se supone que cuando hay las elecciones estas cuando gana Vicente Fox, es de los que había dicho, ¿no? Que él solucionaba ese problema en 5 minutos. Ey, Ajá. güey, no puede ni siquiera solucionar su propia vida marital. Sí, y es que precisamente vamos a lo mismo. A pesar de que se supone que era un partido de oposición, el PAN lo único que hizo fue copiar las políticas y las prácticas del PRI, pero en lugar de beneficiar a sus sindicalizados, pues nos viene para empresarios, porque eso es un hecho. El Partido Acción Nacional es un partido principalmente de empresarios, mientras que el PRI pues se ha visto nutrido
pues de todos los sindicatos. Cuando pasó de ser aquí en México del sindicato a un malsano sindicalismo, pues es de donde tenía todas sus riquezas y incluso sus golpeadores y paleros el PRI. Sí, pues simplemente el batallón Olimpia era de ellos, ¿no? O sea, lo que sí recuerdo muy bien, y hablando también de la historia del PAN, es que el PAN antes se llamaba Partido Liberal Mexicano, y en algún momento fue un segmento de la Sinarquista Nacional. Los sinarquistas son tengo que decirlo, pues son fascistas, ¿no? De hecho, se cambiaron el nombre porque el primer ministro de Italia le dijo que no podía haber partidos fascistas fuera de Italia. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que estos hijos de puta, pues desde siempre han tenido un componente, pero culero, güey. O sea, es por eso que... ¿Ah? No, que directamente, no sé, se me ocurre como Subway, ¿no? Que, te vende franquicias. Aquí el partido fascista le dijo, no podemos tener franquicia en México, señor, cambies el nombre. Sí, haz de cuenta. Y todo pasó porque, de hecho, y eso fue un referente histórico. Recuerdo muy bien cuando revisé ese caso sobre la sinarquista, se cambiaron el nombre Partido Liberal Mexicano porque eran liberales, eran de la corriente de Adam Smith y de esa gentuza acerca de la libre empresa, y pues a partir de ahí comenzaron. Y sí lograron tener aceptación hasta eso, te digo, el fraude en Chihuahua pues fue con este partido. O sea, no, tampoco estaban tan mal parados, pero pues bueno, ya el PRI, por ejemplo, lo único que hizo pues fue tenerlos como paleros durante algún rato, y ya en los 2000 pues los utilizó nada más para taparle el ojo al macho y decir que había habido una transición. Pero entonces, ¿cómo se puede leer que tuvimos... ay, deja, formulo bien la pregunta. ¿Cómo se puede, entonces ahora sí, leer, perdón, la victoria de Obrador? ¿Fue impuesta por el PRI o es un verdadero hartazgo nacional que no se pudo ocultar con la maquinaria de fraude del PRI? Es que no Yo se pudo creo que fue ocultar. un conjunto de todo. Fue una mezcla perfecta de todo. Por una parte, pues también, si ponemos a ver los opositores que tenía López Obrador, pues de hecho de todos los que estaban, era el único hombre reconocible. O sea, quizás podrías llamarlo el que siempre pierde, quizás era el que siempre estaba ahí. Pero de todos los que estaban, al menos en estas últimas elecciones, pues por ejemplo, tenías a un José Antonio Meade, que pues si conocías un poquito o estabas metido un poquito en cuestiones de política o sabías un poco de administración pública, pues te sonaba su nombre, pero no era nada relevante en el mundo de la política. Teníamos a un Ricardo Anaya, que hasta antes de las elecciones ni en su casa lo conocían, y después teníamos precisamente al Bronco, era digamos que pues no sé, la opción de broma, algo así como la opción del elefante en el programa de radio de la KBBL. Quiero mi elefante, quiero mi elefante. Sí, era como el premio de broma. Y pues después teníamos aquí no sé si cuente Margarita Zavala porque no terminó la contienda, pero bueno, de todos los que estaban ahí, pues era el único rostro reconocible. Ya sabían quién era López Obrador, ya tenía un pasado al menos como jefe de gobierno, o sea, era el rostro más reconocible, el que más había estado luchando, así que pues sí, tenía cierta popularidad el hombre pero por otra parte pues ya teníamos la decepción del PRI más que comprobada cuando vuelve Peña Nieto y termina de acabar con todas las esperanzas que podía tener el PRI de volver a tener las riendas del país. Teníamos el fracaso de los gobiernos de Fox y Calderón, que por más que muchos digan que Calderón ha sido el mejor presidente que ha tenido México, pues la verdad es un comentario bastante Pendejo. osado, sí, a quien diga ese tipo de cosas, porque la verdad es que no. Entonces teníamos la decepción del PRI, teníamos la decepción pues ya del Partido Acción Nacional. En teoría, hubiera quedado el PRD, que sería la tercera fuerza política del país, pero decidió junto con Movimiento Ciudadano unirse al PAN, la desastrosa campaña de Ricardo Anaya, y se los llevó a todos entre las patas. Entonces, pues sí, se complementó un poco, ¿no? Una desastrosa oposición con un movimiento bastante popular de López Obrador. Ya todo el mundo sabía cómo estaba la cuestión de los fraudes electorales, pues todo es la suma. Además que creo que en estas elecciones sí hubo más gente que fue a votar de lo que normalmente acuden. Fueron 30 millones. El padrón electoral estuvo a su 50% de capacidad. Y además hubo una seria
un serio reclutamiento para tener revisores electorales en todo el país. O sea, fue una cuestión verdaderamente seria. Y bueno, también hay que tener en cuenta que López Obrador hizo 12 años de campaña. Eso es cierto. O sea, la realidad es que el tipo empezó a hacer del descontento popular parte de su merchandising político para pues simplemente llegar a tronar. Y en dado caso de que hubiera un fraude, estoy casi seguro que sí hubiera estallado una guerra civil, cabrón. Pues y con lo de, después de que perdió ante Calderón. Felipe Calderón, sí había mucha gente que decía que querían empezar su guerra civil. Creo que esos comentarios quedan muy claros en el documental Fraude de Luis Mandoki, Sí. cuando le hacen precisamente la entrevista a muchos simpatizantes de López Obrador y que sí estaban dispuestos a tomar las armas. Sí, o sea, es que, y siendo honestos, no sé qué pasa con la actitud del mexicano, pero llego a pensar, por ejemplo, lo que pasó con Peña Nieto, ¿no? Hubo cientos de desaparecidos en la manifestación en el Zócalo cuando toma, por cierto, posesión a medianoche. Su posesión presidencial fue a medianoche. Ok. O sea, hay una serie de inconvenientes. Estaba el ejército afuera del Palacio Nacional. Sí, yo sí me acuerdo. Y me acuerdo muy bien de esas elecciones porque no tenía IFE por muchas razones y tuve que votar con una carta de nacionalidad. Bueno, pero al Estábamos... final de cuentas pudiste votar, ¿no? Sí, 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 y andaba con los otros güeyes en las bicicletas tomándole fotos a las casillas electorales de las colonias. O sea, me aventé todo el show, ¿no? Sí, Bueno, y es que poco a poco se fue desgastando este poderoso partido hasta hacerlo los lamentable grupo en ya vías de desaparición que es ahora. Pero es que ha tenido muchos problemas y muy graves a lo largo de su historia y siempre pues con todo el apoyo y con todo el control mediático que solía tener, pues podía mantener todas las cosas completamente bajo control. Incluso recordarán por ahí la vez que, bueno, el tan sonado asesinato de Luis Donaldo Colosio, que pues sí, mientras algunos están diciendo que fue un ataque cobarde y todo eso, pues los rumores o la leyenda urbana cuenta que fue el propio PRI quien mandó a que se lo echaran al plato porque no les convenía este sujeto en el gobierno. De ahí que pues por ahí recuerdo que había este comentario, ¿no? Que decían que después de lo que pasó con Colosio y que pues ponen a Ernesto Zedillo, el comentario era que pues a México le metieron un cedillo por el Colosio. No, Sí, bueno. sí. Y luego aparte de la educación que han tenido la mayor parte de los presidentes desde 1970 es una educación norteamericana y proliberal, ¿no? Estamos hablando de que gente como Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo tienen a su alma mater como Master Degree en Yale o en Harvard. De hecho, creo que Ernesto Zedillo da clases en una universidad norteamericana. Sí, o sea, estamos hablando de gente que fue educada en el aparato institucional norteamericano. Porque eso también es muy importante señalarlo. México, en toda su historia, ha tenido que lidiar con los putos anglosajones que están en el norte, ¿no? O sea, estamos hablando que incluso ¿qué te gusta? Se da la independencia de México y tenemos sobre Estados Unidos siendo el primero en reconocer, creo que la Carta de Independencia, ¿no? Antes que España. Ajá. Si es que el dato histórico no me falla. Y luego tenemos una invasión injustificada a través de la posesión de territorios con Texas, por aumentar su población angloparlante ahí. Y luego después anexarse a los territorios bajo una invasión militar porque no quisimos vender. Sí, pues es lo que pasa, ¿no? Y también muchos de los presidentes que hemos tenido, pues han sabido, pues manejar sus cartas simplemente para enriquecerse ellos y nos han dejado con un lastre enorme, simplemente recordando de los últimos eh, cosas culeras que todavía estamos pagando es el FOBAPROA, este Sí. fondo de rescate bancario en el que, pues, básicamente fue meterle dinero del erario público para pagar las deudas y los desfalcos que los propios políticos y las líderes incompetentes que pusieron al cargo de Banco de México y de las demás instituciones financieras, pues estar pagando sus pendejadas y sus robos. Recuerdo que por ahí comentaban alguien, ¿no? Que un sujeto decía que su sueño siempre había sido robar un banco y pues con el gobierno resulta que le regalan uno, cuando lo ponen como presidente del banco.
Nomás tenga mi hijo para que robe lo que quiera sin que le hagamos nada. Creo que por ahí recuerdo que había una disposición legal, porque sí estaba, me parece, no recuerdo si era directamente en la ley del Banco de México o era parte del reglamento del banco, pero el presidente podía disponer de cualquier cantidad del banco sin que pues se le cuestionara ni se le exigiera cuentas. O sea, era como un derecho presidencial disponer de ese dinero, que en teoría se supone que era para cuestiones de emergencia y para rescatar de repente, pues no sé, si se necesitaba dinero de urgencia y no se podía pues manipular mucho como que el erario público, pues entonces el presidente podía disponer directamente del Banco de México para solventar esos problemas. Así que pues ya se imaginarán para qué fue usado ese derecho. Pues sí, lo que llamaban la partida discrecional, ¿no? Que, si bien sí estaba todo registrado en los libros contables, pero no eran gastos que se justificaran más que por un simple capricho. Sí, básicamente. Como dato wikipédico, si gustas, tengo aquí la lista de los últimos presidentes desde Miguel de la Madrid, de a qué se han dedicado. Y por ejemplo, Miguel de la Madrid, fue titular del Fondo de Cultura Económica. Carlos Salinas de Gortari no se supo nada hasta que por ahí se enteró la gente que andaba en Dublín, Irlanda. Y cuando le preguntaron que qué hacía, él dijo, me dediqué a estudiar. Cedillo se dedicó a la vida académica y es director del Centro de Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale, donde también impartió clases en materia económica. Fox, se fueron a vivir a su rancho junto con Marta. Actualmente se encuentra el sector Fox ahí en ese rancho y pues se dedica como que a ver negocios, ¿no? De la vida política y ver cómo puede legalizar la marihuana, porque él mismo lo ha dicho, yo le voy a entrar a ese negocio. Y Calderón está en Harvard dando clases. Peña Nieto hasta el momento se sabe poco. No sé ustedes si tengan más información de Peña Nieto que se dedique, aparte pues de preparar su próxima gira de stand-up, ¿no? Mira, yo lo único que supe es que creo que estaba en España porque no quiere que lo extraditen. Con eso de que García Luna le van a hacer un disco por todo lo que va a cantar, vamos a ver qué pasa. Pero De con hecho, Sí, España sí hay tratado, ¿no? De extradición. con España no lo sé. Ah, ok, Yo, ok. yo lo único que sé es que yo espero que a ese cabrón, a García Luna y a Felipe Calderón se los cargue el payaso. Ok, ok. pues de hecho también ahora el más reciente que cayó fue Lozoya. Pues lo estoy ya hablando de gente que va a cantar un chingo. Y sí, pues espero que Peña Nieto haya mejorado mucho en su habilidad de disfraces porque si no, se la va a ver bastante, bastante difícil. Va a ser el Pero valor del sistema judicial, ¿no? sí, y de hecho eso es a lo que vamos, ¿no? A lo que ha caído precisamente el PRI, que podía matar impunemente a un montón de gente y los periódicos callaban las noticias, pues pues nadie cubría esas notas y al final, pues que se murió, pues Lo- nadie es es- eterno, pues ¿qué quieres que le haga? Pues así las cosas, así es la vida, en veces vives, en veces mueres, y ya se acababa, le daban carpetazo a los asuntos, pero últimamente pues ya no tiene la capacidad ni el control de los medios y los medios sobre los que ejerce poder están bien desprestigiados y nadie les cree y la gente hasta los Están en odia. bancarrota, ¿no? O no sea, te entendimos. ¿ah? No, no se te entendió bien. Están en bancarrota, ¿no? Ah, no sé. Ah, No, no, sí, de no. hecho creo que tuvieron que vender unas instalaciones, no sé cuáles, pero una sede importante estatal tuvieron que venderla. Sí, o sea, la realidad es que el PRI, para no caer, yo lo que supongo es que después de lo de Obrador y teniendo en cuenta los antecedentes agresivos que han tenido contra el PRI en las últimas dos elecciones, era obvio que tenía que soltar el poder o si no se los cargaba el payaso. De hecho, ¿se acuerdan de lo que sucedió? Bueno, al menos en el registro histórico, de cuando el PRD se forma como partido de oposición. No, a ver, cuéntanos. Mira, el peor está así, cuando Andrés Manuel López Obrador ya tenía el cabello plateado. Su cabello plateado ha sido plateado desde que tenía 30 años. Ok. O sea, para que se den una idea de que si ven videos de 1980 de ese cabrón, lo van a ver con el cabello gris. Bueno, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, fundan el Partido de la Revolución Democrática,
como una alternativa socialdemócrata en México, después de que un partido socialdemócrata se lo cargó el payaso, porque ha habido dos, hasta donde tengo entendido. Lo primero que pasa es que muchos de los priistas van a emigrar a ese partido. Nota importante. La única forma de moverte en la vía política y tener piso político en México durante todo el siglo pasado, pues fue siendo priista. Nada más para que se den una idea, y es lo que está pasando ahorita con Morena. Sí, de hecho, es algo que se le está criticando mucho a Morena, que está aceptando un chingo de priistas, pero pues realmente es que el país no es como que con el hecho de que haya ganado este sujeto, Andrés Manuel López Obrador, pues ya mágicamente vaya a cambiar el país. O sea, sigue siendo una revuelta, va a ser un caos todo, va a ser un desmadre por todos lados. Volvemos a lo mismo, ¿no? Los sindicatos, claro que no están contentos porque ya no se les está pasando esa mochada, y pues quieras o no, ese poquito dinero que repartían los sindicatos, pues de algo se movía. Ahora les cerraron por completo la llave, y en lo que se acomoda todo esto, pues todo el mundo está encabronado. Pero pues esperemos que las cosas le funcionen, porque la verdad esas políticas que está implementando son pues básicamente el paso de la muerte. No, es que cuando el PRI se empieza a apoderar de los sindicatos, nace incluso un término que es muy usado por la izquierda hasta la fecha para distinguir a todos los sindicatos vendidos, entre ellos los antorchistas. Y creo que ustedes lo conocen muy bien, ese término. ¿Cuál? Sindicato charro. Ah, los líderes charros. A huevo, sombreando lo que no les pertenece, ¿no? Okay. Y es que ese término, por ejemplo, es tan común que ahorita que ven a Antorcha Campesina queriendo fundar su propio partido político no es otra cosa, sino la manera en la que ellos se extrañan del poder, ¿no? Sí. O sea, la realidad es que los sindicatos eran muy peligrosos, y algunos de ellos, los pocos que sí eran antisistema, pues te tronaban en breve. La misma historia del PRI tiene que ver con la historia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional, que se va a fundar en los 70 como una respuesta a un prismo corrupto. Sí, pues de hecho uno de los sindicatos que lo han hecho más fuerte siempre fue la CTM y la CROC. Así es. ¿Y dónde dejas a la Citatir por una superación social o algo así iba el eslogan, ¿no? Sí, recuerdo. Recuerdo que en una ocasión creo que Citatir hacía unos comerciales sobre la televisión, y uno de los voceros que tenían era Chabelo. Chabelo, el señor del Estadio Azteca, son los que más me acuerdo. Sí, ese era el tipo de magnitud de gente que movía el partido. Gente que pues con su pura imagen simplemente decían, ¡ey, vota por él, es el chido! Y la gente no se lo pensaba dos veces. Algo así como cuando Francisco Labastido Ochoa utiliza a ¿cómo se llama el sujeto que se murió? ¿Cómo se llama este güey? Es gay. No, pues hay un chingo. Sí, no, o sea, cuádrate, vato. Perdón, pero es que es famoso, se murió recientemente. Juan Gabriel. Sí, el Juanga. O sea, utilizaron en la campaña de Francisco Labastido Ochoa a Juan Gabriel para cantar la canción de que el PRI iba a ganar, ¿no? Ni temo, ni chente. Francisco será presidente. Exactamente esa canción. A ver, creo que aquí está, a ver si se oye. De hecho, yo del PRI lo que recuerdo es a un güey cantando una canción, bueno, un tipo X, ¿no? Por ahí en una junta del PRI, cantando una versión del Buki. Una canción que decía, no hay nada más difícil que vivir sin PRI, sufriendo en la espera de derrotar al PAN. El frío de la silla pregunta por ti, si no hubieras perdido sería otro país. Y cosas por el estilo. Dios mío. Sí, o sea... A ver, aquí está este demo. Ay, no. Sí, así búsquenlo, ni temo ni chente. Francisco va a ser presidente. Han de disculpar la calidad, no encontré uno mejor. Sí, es que... Pues de hecho, no nada más él. Yo recuerdo que al menos para aquí, para Jalisco, cuando se estaba postulando Macedonio Tamés Guajardo, tenían la Masecumbia. Sí. Que era de la bomba, ¿no? No, era esta canción de Celia Cruz de La vida es un carnaval. No, lo tenían ahí con todo aquel que piense que la vida, algo así, pero hay una parte en la que decía que Macedonio es el más idóneo, hay que elegirlo, hay que votar.
Ay, No, qué bueno. Yo, Eso me yo me recordó acuerdo que el yo tenía mazo mi Kun. cassette de la Masecumbia. Güey, eso está igual de vulgar de cuando pasó lo de Del Mazo Kun, güey. O sea, eso ya es adaptarte a que sabes que que tu público son monos entre 20 y 30 años que vieron anime, ¿no? Para decirle Del Mazo Kun. Fíjate que yo quería hacer una pequeña historieta con Del Mazo Kun. Eso podría ser perfecto para la sección japonés para otakus, güey. Introducción a la política mexicana con Del Mazo Kun. Washi washi, genki desu ka? Me imagino. Sí, y entonces pues así poco a poco todo ese tipo de cosas lo fueron, fueron desgastando toda la fuerza del partido hasta que ahora pues la verdad son un chiste, ya no tienen ni la capacidad ni el poder que solían ostentar, porque otra de las cosas que recuerdo que por ahí supieron encubrir bien fue el papá de Loret de Mola escribió un libro, no recuerdo bien el título, creo que se llama Secretos. Ajá. Pero en este libro se habla de la cofradía de la mano caída. ¿Qué era la cofradía de la mano caída? Pues el ala gay de los priistas, donde se supone que pues ahí es donde se reunían todas estas personas a declarar y hacer sus amoríos por así que al cobijo del poder público. No sé si alguien de ustedes recuerda algo de eso o llegó a escuchar ese libro. Yo la No, neta, nosotros no. no, güey. Yo lo único que sé acerca de la cofradía de la mano caída es que hasta donde yo me quedé, pues es que era un mito, ¿no? Ya. Pero yo sí creo fervientemente de que hay un lobby, de que tuvo que haber algún lobby gay durante la época del priismo, ¿no? Muy de Sí, pues, closet, lo que quieras por las fechas, pero sí. Sí, o sea, pero yo no sabía que esa madre era real, ¿no? O sea, y más pues en es un que de hecho país ahí tan también poco. se suponía que ahí estaba incluso metido el propio Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo también. Ok. Fuertes revelaciones, ¿sabes? Pues ya ves que Pues, eso lo recordé también cuando empezaron todas estas críticas a Peña Nieto, donde salió este Jotillo que era supuestamente su amante. güey, Y eso me acuerdo. Es que Peña Nieto era una mamada. Incluso recuerdo cuando Dennis Dresser hablaba de él, y estamos hablando que Dennis Dresser pues es de derecha, ¿no? Sí. O sea, lo único que le falta es levantar el brazo en 45 grados y decir que va a pelear por Alemania. O sea, era algo culero cuando y te hablaba de la historia sentimental de Peña Nieto, ¿no? Que era un tipo que era misógino, que mató a su esposa, que era antropóloga en algún punto para casarse con la gaviota, que dejó una mujer con un niño que murió de cáncer y que otro de sus hijos fuera del matrimonio vive. Y bueno, el incidente de la gaviota, ¿no? No, Que la no sé llevó a golpear varias veces. no sé cómo estaría ese muchacho de decir, ay, mi papá es Peña Nieto y no me reconoce. Después de toda la burla, ay, no, que dices que tu papá era Peña Nieto. No, güey, no es cierto, güey. No, no es cierto, yo soy hijo del lechero, ¿verdad? Es más honesto ser hijo de lechero. Pero Sí, y no, yo no actualmente sabía pues nada de eso. el partido está por los suelos. Peña Nieto fue su última oportunidad de hacer algo, de tratar de reivindicarse, porque la verdad, así como van las cosas, por más furia, por más que odio y por más que le tiren ahorita al gobierno de López Obrador, no creo que la oposición repunte en las siguientes elecciones, los veo muy, muy muertos. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que llamas oposición en México, no? Sí, ahorita quién le puede hacer oposición. Porque seamos honestos, Felipe Calderón, alias Fecal, alias el hombre tanol, alias Cacas. Cacas, o sea, no, güey. La Ah, realidad no, es que perdón, no, AMLO es el Cacas ahorita, perdón. el Cacas ahorita. O sea, la realidad es que Felipe Calderón pues no puede hacer nada y de hecho tienen un fraude electoral con México Libre, ¿no? Un fraude de tipo electoral por la aceptación del partido. Tenemos a que los comentaristas de la oposición no son intelectuales de extrema derecha porque eso no existe en México. O sea, existe gente que tiene poder en la derecha, pero intelectuales de derecha no. Y bueno, los opositores son comediantes, son tuiteros, son youtubers, todo menos gente que sepa verdaderamente de política, ¿no? Pues sí. O sea, Sí, y eso es lo triste, porque hay muchas cosas que de repente no cuadran, ¿no? Por ejemplo, alguien te dice que
que pues López Obrador no tiene idea de economía, que son puros inventos, bueno, total, toda la crítica, ¿no? Y Sí, yo eso se voy mira. y checo información sobre el dólar hoy, y pum, cabrón, 18,48 centavos. O sea, no mames, el dólar sigue a la baja. A eso a mí me conviene, la neta. Sí, o sea, eso es a lo que vamos. Si eso es no saber de economía, pues que le sigas no sabiendo, porque yo espero con esa tendencia que al final de sexenio entonces termine como en unos 15 pesos el dólar. Mira, no soy pejista, pero sí le decía a Tlaí desde el otro día que muchos de los miedos quizás sí parecen infundados. Y he de reconocer que pues parece que está haciendo las cosas bien, como tú bien dices, si no le sabe, así que le siga, güey. Que le siga sin saber, porque con el gordito Carstens, a pesar de que muchos dicen que defendió mucho el peso y que si no se hubiera ido hasta los 30 pesos el dólar, pues no parecía que tuviera ganas de bajarlo, parecía nada No, más ganas de mantenerlo ahí y estabilizarlo, pero no ganas de verdad llevarlo a un punto de paridad dólar-peso, o no, aquellos viejos tiempos de por lo menos 10 pesos el dólar. sí, no, eso ya hace un buen, porque dentro de las cosas que nos dejó así el PRI feo, yo recuerdo después de la crisis del 94, cuando entran todas estas políticas para tratar de sacar un poco adelante, pues ya del atolladero al país, era la cuestión esta de las tarjetas de los tortibonos, no sé si a Ah, ustedes les sí. tocó ir a las tortillas con su tarjeta, y luego la tarjeta de la liconza para que te dieran por lo menos un litro de leche, Siempre mi jefa me mandaba la liconza. que se supone que eran pues estos apoyos sociales. ¿Por qué? Pues porque no había de otro, o sea, el país se lo llevó, se lo cargó la chingada bien y bonito. Con el mentador de diciembre. Ujú. De ahí el chiste, ¿no? De que Salinas le entregó la presidencia y se queja, se dio, güey, pues es que me la dejaste colgada con unos pinches ganchitos nomás. Y el Salinas le dice nada más, pues ¿para qué los quitas, mijo? Sí. Y es que esa es otra de las cosas, ¿no? Todas las simulaciones que había pues con todo el partido. Yo recuerdo que por ahí, dentro de toda la gente con la que me tocó hablar, escuchaba unos campesinos decir que cuando habían todas estas, cuando se querían meter al mercado de los tractores al campo mexicano, fue cuando se empezó a dar por parte de la Secretaría de Gobernación, por la Zagarpa en aquella época, y no recuerdo qué otras instituciones, pero los que se supone que les tenían que dar las vacunas y ayudarles a los ganaderos para vacunar a su ganado, pues les empezaron a dar medicamentos o caducos o inservibles, para que cuando entrara todas estas enfermedades como lo de las vacas locas o todas estas fiebres que les daban al ganado, para Ajá. que se murieran de forma masiva y no les quedara otra más que importar carne y meter tractores también para trabajar la tierra. Ok, eso sí no me la sabía. De hecho, recuerdo que dentro de todos los textos de caricaturas que me gusta recolectar, había uno que se llamaba Me lleva el TLC, ¿no? Que era hecho por el Fisgón Helguera y tenía una muy buena apéndice documental, ¿no? Si saben, bueno, para resumírselos poco, No. estamos hablando de personajes entrañables como la Beba Toloache, que resulta que pasó de leer del tarot para leer la esfera de cristal que era el mapa mundi y explicar cómo funcionó el Tratado de Libre Comercio y por qué hay una revolución, cómo se llegó a la insurrección armada en Chiapas, ¿no? Y cómo se preveía en ese 1993 para 94 que el PRI iba a caer a inicios del 2000. Ok. O sea, estamos hablando de unas predicciones tremendamente acertadas hechas por caricaturistas con apéndices documentales. Sí, sí, bien cabronas. No, Sí, es que, precisas. sí, y Y es se que, por menciona, ejemplo, el problema con todas las políticas del Tratado de Libre Comercio es que precisamente cuando se ponían en el mismo campo de juego la capacidad de producción masiva de Estados Unidos con la capacidad de producción local de México, pues obviamente nos iban a avasallar y aplastar de una forma brutal, porque no importa cuánto, digamos, que lo que le tardaba a un mexicano, pues sacar adelante con su yunta de güeyes, con sus animales, con sus herramientas manuales, pues el pinche campo gringo metiéndole todas las porquerías y demás pendejadas y toda su maquinaria, pues podían sacarte en Estados Unidos, en una hora, el trabajo que aquí en México le tomaría a un hombre todo el día. Sí. Entonces, a la hora de la producción y del intercambio comercial,
pues estábamos en una seria desventaja. Entonces, pues, por eso nos empezaron a tragar. Ajá. De hecho, las villas maiceras de Zapopan desaparecieron. Sí, ahora es solo la ex Villa Maicera. Sí, y bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? O sea, el efecto tequila, la pérdida, por ejemplo, una baja en el precio del maíz en México, donde se cobraban a 500 pesos la tonelada ya por 1997. O sea, una serie de cosas medio ojetes. O sea, pero tenemos que hablar del PRI. Ok. ¿Les parece si regresamos a Televisa? Verán, chicos, una de las cosas, y eso viene pues prácticamente desde la época de los nazis, es que si quieres tener un gobierno poderoso y quieres tener una población controlada, va a sonar muy orwelliano de mi parte, requieres tener un control del social media y del mass media de maneras cabronas, ¿no? La caja china. Ajá. Y curiosamente cuando llega un Emilio Azcárraga Villurretra, perdón, busco bien el nombre para no faltarle al respeto al muerto, ¿no? Sí. No recuerdo cómo se llamaba, pero él es el padre del tigrillo de Emilio Azcárraga Milmo. Bueno, pues ese sujeto en los 30, cuando llega con la televisión y con la radiodifusión a un país con una población de 10 millones de cabrones, pues de alguna manera el Ateneo de la Juventud y otra serie de gentes pues querían hacer un proyecto nacional de educación, ¿no? Pero nuestro señor Emilio tiene otra idea. Y pues lo que él quiere era vender, ¿no? Así se funda en algún momento la XCW y el PRI, en ese entonces Partido de la Revolución Mexicana, porque así se llama, y entonces se convertía en el PRI, de alguna manera lo utilizó durante siglos, perdón. Clases de historia medieval me dejaron con serias secuelas. Ok. Durante todas estas 8 décadas como el aparato de control estatal. Es por eso que México, por ejemplo, a comparación de la CNN, la NBC o Al Jazeera, no tenemos una tradición de periodística dura, porque siempre fue un periodismo estatista. Yo no sé qué opinan ustedes. Sí, y es que, por ejemplo, el partido pues se modificó tanto, digo, cuando nace en sus inicios el PRI, se hace llamar pues básicamente los ideales maderistas, ¿no? Y los ideales zapatistas, empiezan a tomar todos estos ideales revolucionarios, pero al final de cuentas el partido, pues de revolucionario, pues ya no tiene nada, porque es un partido que jamás apoyó públicamente huelgas, al contrario, las condenaba. Tampoco era un partido que pues tratara de tratar directamente, o sea, a los campesinos que pedían tierra los mandaba a la chingada, se arreglaba directamente con los sindicatos, y si no pertenecías al sindicato, pues gacha tu fortuna, ¿no? Uh-huh. Tampoco protestaba contra, o jamás hizo nada sobre la represión y los abusos de los cuerpos policíacos, o sea, básicamente si estamos hablando del PRI, pues no es un partido, más bien diríamos que es un aparato burocrático abusivo que tiene como único fin perpetuarse en el poder. Esa era precisamente creo que es la definición que se me ocurre ahorita de lo que viene siendo el PRI. Es como una empresa política, ¿no? Sí, porque pues no es un partido, más bien es como si fuera una especie de, no sé, algo así como la especie del club de Toby, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha tratado de ingresar o trató de ser afiliado de ellos? Del PRI no, pero por malas experiencias, en algún punto de mi increíble vida terminé afiliándome al PAN y yendo a sus juntas bien pinches, la verdad, cuando te hablan del partido, recuerdo que al menos el PAN decía que sus fundamentos, ¿no? Y era puro tirarle mierda al PRI, que porque ellos no tenían pues aquí la palabra revolucionario, porque revolucionario implicaba guerra y que implicaba en los movimientos armados y sangre y violencia. Le dije, pues no necesariamente, existen las revoluciones de las ideas, una revolución es simplemente un cambio, que tú lo quieras ver como un movimiento armado, pues esa es tu perspectiva, pero la palabra revolucionario, pues va por otro lado. Y bueno, pues ahí se encabronaron conmigo. Segundo punto, hablaban entonces que otro de los pilares fundamentales del PAN era pues la familia, que porque para ellos la familia era principal, o pues también para el PRI, al grado de que el nepotismo es una de las prácticas más comunes en el partido, y pues bueno, por ahí fueron las cosas, ¿no? Al final creo que no les agradó que yo estuviera en esas juntas y creo que me afiliaron, pero jamás me volvieron a llamar. Ok.
Yo en lo personal he tenido contacto con los tres partidos de alternancia en su momento, el PRI, el PAN y el PRD. En el PRD fui como acarreado precisamente a cuando el desafuero del PG. Nada más de repente un día un maestro de la preparatoria, oiga muchachos, ocupó gente, nos vamos a ir a México, todo pagado. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Así nomás? Sí, vámonos. Y yo, bueno, y ahí voy. Y sí, todo pagado. Mi camioncito, mi desayuno era un lonche y un frutzi. Llegando allá otro lonche y de regreso, porque fue todo en un día. En la noche también un frutzi, un lonchecito, tu camión y ya. Ese fue mi todo pagado. Con el PAN, porque pues mi papá es afiliado. En su momento llegó a trabajar para lograr algún escaño político, pero no, mi papá creo que entendió que su destino no estaba ahí y dejó de participar. Y con el PRI cuando el que estuvo antes de Alfaro, ¿cómo se llama? Aristóteles. Ándale, cuando la candidatura de Aristóteles, un abogado amigo mío, ese sí es afiliado al PRI, me empezó a querer meter al mundo de la política y pues así como que, pues no, la neta no cuadré. Es el mismo sujeto que creo de que estamos hablando que hacía prácticas de desviar fondos con una tienda. No, el que atendía a tanto tiempo Almacetas, no, era un amigo, un abogado. Ese güey es historiador. ¿No era el vampirrata lechera? No, tampoco. No, era ya grande el señor. O sea, no es del círculo friki, vamos. Fue de un círculo laboral que tuve. Ah, ok, porque pues bueno, creo que tenemos a un priista y sabemos cómo trabajan. Sí, no, es complicado. Sí, sí, sí. Y sí, mi punto de vista en ese sentido de trabajar para la política no es muy agradable. Así es que prefiero hacer o estar al tanto de la política en la parte de soy un ciudadano responsable que está al tanto y toma decisiones, considero yo, informadas, pero en base nada más a lo que logro escudriñar más allá de los medios. Porque sí es Sí. cierto, independientemente de que un medio sea institucionalista o no, de repente por ahí sueltan notas medio como, Tendenciosas. ajá, entonces te quedas de, pues le creo o no, y empiezas a buscar por otros lados mejor. Eso es lo que yo hago como ciudadano. Bueno, es que ninguno es confiable. Por Sí, ejemplo, cuando apareció Russia Today, o sea, RT Noticias, lo que ajá. recuerdo muy bien es que gente decía que era la voz de Dios y así, oye, güey, ¿tú sabes que la guerra es por Rusia y que lo financia el Kremlin? O sea, ¿estás consciente? ¿Por qué crees que pasa en el desfile de la victoria, cabrón? Sácale cuentas nomás. Ajá. Sí, y de hecho ahora que hablas eso de ser un ciudadano informado, es otra de las cosas, de los principales problemas que tiene aquí el país, ¿no? La poca educación en general, pero cívica que tienen las personas en este país. O sea, la gente piensa que la política es solo cosa de políticos. Y aquí, bien o mal, una de las cosas que yo más veo de los grandes avances y logros que tuvo López Obrador, independientemente de que su gobierno triunfe o no, es que ahora todo mundo habla de política, incluso Sí, los que decían que no les interesaba y que están en contra de López Obrador, al menos para estarse quejando, ya empiezan a hablar. Por algo se empieza, digo, nadie nace sabiendo, todos empezamos con unas posturas y nos vamos involucrando y vamos conociendo los temas, digo, pasa lo mismo en todos los medios, a veces uno no nace siendo un friki, ¿no? Empieza a veces uno viendo una caricatura, después te ves un hentai, lo mismo pasa con los cómics, ¿no? Quizás eres fan de Spider-Man, te gusta Marvel, después te das cuenta que DC es lo chido y te das cuenta que Batman es lo mejor y que no hay nada por encima de él, pero eso ya cuando eres un conocedor. ok. Bueno, pero ya hablando en serio, una de las principales ventajas que tiene este gobierno es eso, ¿no? Que sí ha hecho bastante ruido en que la gente esté hablando de política y para mí eso es bueno, es un buen primer paso, ya que la gente pues tenga datos equivocados o datos cuchareados, pues bueno, ya es otra cosa, pero por algo se empieza. Sí, Sí. sí, sí, sí. Pero, güey, tenemos unas opiniones tan raras. Por ejemplo, mis compas de filosofía, ¿no? Recuerdo cuando se dio la fake news de que había subido la gasolina a 23 pesos. Y lo primero que hice, güey, porque tengo una gasolinera a la vuelta de la casa, pues fue salir a la calle, ¿no?
y vi los precios que estaban en 19, ¿no? Como ahorita, 19, 20 pesos. Y dije, no mames, o sea, basta con que salgas a la calle, ¿no? Sí, que te informes un poquito más allá del monitor o de Sí, tu sí, o pantalla sea, de celular. sí, o sea, algo así como lo que pasó cuando dijeron que iba a dar 500 millones de pesos al béisbol. O sea, que ¿Cuántos la dio al realidad es que final? eso era imposible. Ya cuando la banda se dio cuenta que el sistema de salud, aunque más muerto que vivo, pues seguía en pie porque pues no había habido desvío de recursos con esta administración. De hecho, hasta la fecha no lo hay. O sea, Bueno, hay una serie de cosas que pues prácticamente lo que tienes que hacer pues es salir a la calle, ¿no? O sea, a veces ni siquiera corroborar con noticias del extranjero, o sea, nada más sal de tu casa, ¿no? Y, pues vas a ver qué pasa. Sí, y eso es, pero también eso es lo malo, ¿no? Volvemos a lo mismo. En alguna ocasión comentábamos que a la gente, pues como que no le gusta tanto hacer esta labor de investigadora o esta cuestión de informarse. Simplemente buscan la información que satisface o que concuerda con mis propios prejuicios y mis odios. Y entonces, si yo soy un pro López Obrador y de repente veo una noticia en la que dice, no, pues el presidente es el, no sé, eh, Vladimir Putin dice que López Obrador es el futuro de toda América Latina. Ah, pues voy y la comparto, aunque jamás haya dicho tal cosa, ¿no? Y si soy un anti López Obrador, pues entonces basta con que vea cualquier video de Chumel Torres y los tomo como ciertos. Uy, no, 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 y luego tal cual. Chumel Torres, o sea, cómo está de atacado ahorita, ¿no? ¿Recuerdan cuando el Nopal Times, cuando se compró el avión presidencial, Chumel Torres decía que había sido una buena compra? No soy seguidor de Chumel, la verdad. Ah, no te preocupes, no te pierdes de mucho. Pero la cosa es que el Nopal Times le entró a los vergazos y le dijo, no, cabrón, es un gasto desmedido y la mayor parte de los presidentes a nivel mundial, a lo mucho, tienen un jet privado y utilizan a la Fuerza Aérea de su país como escolta. Algo así como para decir que el gasto era desmedido, ¿no? Ajá. Y Ujú. hubo una pugna, a tal grado que, pues bueno, el Nopal Times en una función investigadora, pues les dijo, ¿sabes qué? Te pagaron cerca de $200,000 simplemente pues para decir estas mamadas. Y aquí están las nóminas y aquí está tu nombre. Verga. Sí, 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 o sea, se puso rudo el asunto. Sí, y al final, pues, una de las secuelas que también nos dejó todas estas políticas priistas es la simulación incluso en la cuestión de democracia y en la cuestión de las elecciones, ¿no? Era un partido que arreglaba por completo las elecciones y pues fue una de las cosas que hasta la fecha, si ya de por sí definir qué diablos es una democracia es complicado, ahora en un país donde realmente nunca la ha habido, pues las cosas son un poquito más complicadas, porque igual uno podrá constreñirse a decir, pero es que, ¿cómo que no se puede decir que es democracia? Pues si lo dice muy fácil, demos quiere decir al pueblo y Kratos quiere decir con el poder, o sea, es el poder del pueblo. No, amigo, si comparas esa es la etimología de democracia, pero cada país reinterpreta la democracia a su propia conveniencia. Aquí en México, democracia era que ganara el PRI y que los demás cerraran la boca. No, estoy tratando de pensar en qué otro punto de la historia pudimos haber tenido algún tipo de democracia, pero pues no. Creo que lo más cercano, nuestra independencia. O Juárez. Y también es bastante cuestionable, ¿no? Sí, Porque ya ves a los que dicen que en realidad no se buscaba independencia, se buscaba transferir la corona aquí a a México para México. que los criollos fueran completamente españoles y tuvieran todos sus privilegios, pero se les salieron las cosas de las manos y pues terminamos siendo independientes y no sabíamos ni qué hacer con ello. Sí, 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 o sea, es que este país es una cosa compleja. No sé cómo explicarlo, pero incluso con la segunda intervención francesa, con la llegada de Maximiliano, se buscaba eso. O sea, que México fuera prácticamente dependiente de un imperio europeo, pero bueno, ya pasamos del PRI, se dieron cuenta que pasamos del PRI a hablar de la identidad mexicana, pasando por una serie de factores políticos. Lo Es que que pasa es que, el PRI adoptó muchas de esas cosas, o sea, ajá, la- las prácticas corruptas priistas pues quedaron mucho en las costumbres mexicanas. No, pues yo, no, ni cómo negarlo, ¿no? Dedazo, compadrazgos, favoritismos, tráfico de influencias. Y lo ves en todos los niveles de poder y de gobierno, o sea, incluso en otras áreas como el poder judicial, los compadrazgos y el hecho de estar metiéndole zancadilla a la competencia para que queden
las personas que yo quiero o con quienes yo me la llevo bien, pues son el pan de cada día. O sea, los jueces y magistrados son otra mafia. Sí. Y una mafia muy peligrosa. Que por mucho tiempo pues parecieron intocables, porque igual si algún priista o algún gobernador se veía en una situación complicada que tuviera que presentarse incluso en un tribunal, pues la propia Suprema Corte les hacía el paro y le daba carpetazo a sus asuntos. Sí, lo cerrado. Eso me recuerda a un cierto agente que después hablaremos de él en abril, chicos. ¿Por qué? Ok, y saben qué es eso que involucra, ¿no? De hecho ya les mandé los documentos. Ah, ya. Ah, sí, ya. Sí, ya te entendí. Sí, entonces para que vayamos buscando a alguien que le sepa eso de las leyes, ¿no? Pues lo que te digo, yo sí le hallo, pero no al sistema gringo, ese me cae gordo. A todos nos cae mal, güey. De hecho nos cae más mal que ver a Chumel Torres, siendo pagado por el PRI, pero tenemos que hacerlo, viejo. Será un buen regalo del Día del Niño. Sí, sería bastante interesante tomar ese tipo de temas. Igual lo ponemos en la agenda, es cierto de que lo preparamos con un poquito más de tiempo. Pues vea, para este programa fue un poquito más, con un poquito más de preparación, no tan improvisado, pero pues aún así, Divagamos siendo mucho. la libre expresión que tenemos aquí y cómo divagamos con nuestras ideas, creo que mantenemos la esencia de Tetópolis. Sí, hablar mamadas de manera seria. De hecho. O hablar seriamente de mamadas, pues como quieran. Bueno, hay algo que me gustaría apuntar, hablando de la historia del PRI. ¿Ubican la figura de Jorge Ibargüengoitia? No. No. Ok, ahí les va rápido porque esto tiene que acabarse. Jorge Ibargüengoitia es un escritor mexicano que era un especialista en el uso del guión. Era un excelente dramaturgo, ¿no? Y él escribe la novela, un guión, acerca de la muerte de Plutarco Elías a manos de un fanático religioso. Lo censuraron. Entonces él, pues para que corriera la voz, utiliza un seudónimo, hasta donde recuerdo, y escribe una novela que se llama La Ley de Herodes. Ah. La película de La Ley de Herodes está basada precisamente en ese texto de Jorge Ibargüengoitia. O sea, es uno de esos pocos escritores mexicanos que, bueno, que son importantes para entender cómo es que funciona el PRI. En algún punto, al igual que muchos otros de sus aliados, pues creo que estuvo preso en Lecumberri. Se estamos hablando de cosas interesantes. Y bueno, pues él es uno de los primeros que va a ser perseguido de oficio por el PRI en algún momento. O sea, estamos hablando que desde los 40 que el PRI nace como ya una fuerza política, ya tenía serios trae cola. ¿Ah? Que desde que nace ya trae cola. Sí, güey. Y ahorita me acordé de Jorge Ibargüengoitia porque es un referente literario de las prácticas sucias del PRI. Luego va a venir también Ribos a ser víctima también del PRI, lo iban a matar, si no es porque interviene Lázaro Cárdenas del Río. O sea, hay una serie de inconvenientes muy interesantes que tiene el PRI con sus intelectuales. Lo mismo le pasó a José Vasconcelos. ¿Ah? No, sí te escucho. Lo mismo le pasó a José Vasconcelos en algún punto, a Alfonso Reyes, que aunque eran pues intelectuales, pues prácticamente del poder en algún punto se los dobletearon, hasta el mismo Octavio Paz, ¿no? Hubo una época en la que a Octavio Paz se le ocurrió abrir la boca gratis y hablar acerca de la dictadura en Chile que fue impuesta por la CIA, ¿no? Y creo que fue Mario Vargas Llosa quien le dijo, mira, al menos aquí la dictadura, pues hablando de Chile, pues es una dictadura manifiesta, ¿no? ¿Entienden, no? Sí. Pero la dictadura que hay en México, pues es la dictadura perfecta. Una dictadura disfrazada. Sí. Y bueno, estamos hablando de que Octavio Paz fue durante mucho tiempo, pues uno de los emisarios intelectuales orgánicos del PRI, ¿no? O sea, la realidad es que creer que Octavio Paz estaba libre de pecado, pues está muy cabrón. Era algo así como Martin Heidegger en la época de la Alemania nazi. Bueno, excepto que Martin Heidegger, pues es la verga, ¿no? Pero bueno, Pues sí. así las cosas con los intelectuales y el priismo. Lo mismo pasó, y eso lo pueden referenciar ustedes con los mismos libros de texto, los libros de texto gratuitos que en los 2000 hubo una polémica porque en uno de los textos estaba la masacre del 68 y la guerra sucia. La película de Rojo Amanecer es una película de bajo presupuesto y se hace prácticamente 2 o 3 años después de la masacre del 68. O sea,
No sé cómo explicarlo, pero tenemos mucho arte de calidad que habla sobre las prácticas sucias del PRI. Sí. Sí, y bueno, también entonces ya cerrando aquí el programa, hay un libro muy recomendable de mi ídolo Rius que se llama Su Majestad el PRI. Ese es un libro pues ya viejo, no creo que no hay reediciones, si los van a encontrar van a ser ya la de esta de Editorial Grijalbo, es un libro bastante, ya bastante viejo. Hay un compilado donde sí está, güey. Lo sacaron cuando murió y sigue en venta. Okay. Genial, Leo, porque ese es un libro muy recomendable porque es curioso, ¿no? No recuerdo por qué años lo escribió este libro, supongo que fue como los ochentas, finales de los ochentas tal vez, pero es donde hace un comentario, ¿no? Cuando hablan de todas las elecciones y que ha ganado el PRI, y hace un comentario de ese, y las que faltan. Básicamente vaticinando que el PRI jamás iba a perder una elección por esta maquinaria tan perfecta de simulación electoral que habían logrado armar. De Habrá hecho, que buscarlo entonces. hay uno en Mercado Libre y está en 67 pesos. Creo que es de 1970, pero no sé, déjame ver. Porque el que aquí se ve que está viejo y está en 67 pesos. Y No de hecho suena yo sí mal. tengo mi copia de ese libro, pues ya ves, ya está todo amarillento y con una que otra mancha, pero pues ahí yo lo tengo en mi colección de libros de Rius. Yo el resto lo tengo porque, pues bueno, son cómics. Y bueno, pues es parte de la historieta nacional. En alguna ocasión cuando lo tenga en formato PDF, sí, lo voy a poner también a compartirlo en mi canal. A huevo. Te lo ¿Algo que estoy tú quieras buscando, ¿eh? agregar, Luis? No, que te estoy buscando ese libro ahorita. Para que ya lo tengas. Pero no lo encuentro tan fácil. No, pues nada. Como reiteraba al inicio, ¿no? El PRI, para bien o para mal, está ya dentro del ADN político mexicano. Ujú. Este, parece que hay transición, pero como bien dicen, ¿no? La tormenta perfecta fue lo que propició que ya no esté ahorita en el poder y esté en una decadencia. Sin embargo, pues hay que recordar que el PRI sería la segunda vez, tercera vez que renace de sus cenizas en caso de que logre una siguiente candidatura, una siguiente tomar bastiones políticos importantes, como pudiera ser el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco mismo. Habrá que estar nada más atentos a ver si revive el muerto o simplemente termina de cavar su tumba. Pues mira, yo lo que espero es que se muera definitivamente y que se los cargue la verga a todos, ¿no? Yo espero que Sí, García Luna y el otro pendejo que acaban de agarrar canten como si fuera concierto de Gorda en la ópera, güey. Y que se carguen a todos los que se tengan que cargar, güey. Es que el PRI, mira, el PRI era. No sé cómo explicártelo, pero. Que se muera. Ok, punto final, que se muera. Sí. pues bueno, Tranquilo, entonces tranquilo. sería todo. Esperemos que podamos reunirnos más seguido y ya ahora sí tengamos un orden en los programas que vamos a ir sacando y grabando para que pues renazca este proyectito llamado Tetópolis. Ujú.